Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos, capítulo 13. Y vamos a mirar los últimos 4 versículos del capítulo 13. Y mientras están buscando eso, venimos mirando cómo es realmente todo Romanos, ¿no? Pero en Romanos lo que Dios ha hecho por el hombre pecador. Cuando creíste en Cristo te justificó, y esa justificación después dice que nos justificó y también nos glorificó, porque aunque no tenemos cuerpos glorificados, tenemos la promesa de que Dios ya lo hizo, ya lo va a hacer, ya nos va a glorificar. Entonces, lo que vemos es que el creyente, el que cree en Cristo como su Salvador verdaderamente de corazón, no puede perder su salvación. Está seguro en Cristo. ¿Por qué? Porque nunca dependía de nosotros, sino que depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces Pablo dice, entonces cuando pecás hay una lucha, debe haber una lucha con el pecado donde estás peleando y ganando y teniendo victoria en tu vida. Sabiendo que cuando no hay victoria, cuando hay fracasos, cuando hay caídas, porque somos hombres pecadores, hombres y mujeres pecadores, cuando pasa eso, la seguridad de salvación en Dios sigue estando. ¿Por qué? Porque siempre fue una obra de Dios. Entonces algunos miran eso y dicen, bueno, qué lindo, yo conozco a Cristo como mi Salvador, ahora puedo vivir como quiera. Y algunos hacen eso, algunos terminan, la vida cristiana se trata de eso, ya tengo todo asegurado, así que voy a vivir como quiera. El problema es que en el capítulo 12, Pablo dice, pero entonces lo que debes hacer naturalmente cuando entendés lo que Dios hizo por vos es entregar tu cuerpo como sacrificio al Señor. Decir, Señor, ya que hiciste todo esto por mí, me compraste y me salvaste y me perdonaste, no basado en nada que yo tengo bueno, sino en tu gracia y tu misericordia, ahora quiero servirte, quiero vivir para ti. Señor, acá está mi cuerpo, úsalo como vos querés, en el ministerio o donde sea, úsalo. Quiero vivir para vos. Y eso debe ser el resultado natural de cada uno de nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Nos dice en Romanos 12:2 que vamos renovando nuestra mente, o sea, moldea nuestra mente, no el mundo, sino la palabra de Dios. Y cuando vamos moldeando nuestra mente y siendo renovados en lo que pensamos de acuerdo a la palabra de Dios, va cambiando eso y nuestro corazón, nuestra vida enseguida va a servir en la iglesia. Porque eso es lo primero que dice Pablo, va a ser el resultado natural de querer adorar a Dios y Dios diseñó la iglesia para servir y para ministrarnos los unos a los otros. En la iglesia y en todos lados realmente, pero va a haber un amor que es genuino, no es hipócrita. Es un amor que solo puede mostrar el creyente verdadero. ¿Por qué? Porque es un amor que viene de parte de Dios, es un amor que viene para la persona regenerada, la persona que es una nueva criatura, ahora tiene un amor y se va a mostrar al punto de que puede amar inclusive y debe amar inclusive a sus enemigos. Y después miramos que no termina ahí, sino que debemos someternos al gobierno. Aunque no nos guste el gobierno, aunque hagan cosas que nos parecen incorrectos, debe haber un respeto y un sometimiento a las leyes que el gobierno imparte, hasta el punto de pagar tus impuestos. Y miramos la semana pasada y terminamos con amar a otros, pero no es amar emocional, sino que es un amor de sacrificio, y Pablo junta amor y los 10 mandamientos. Y dice, el amor por sí solo no tiene guía, se va a perder, va a decir, bueno, está basado en mis sentimientos, está basado en cómo me desperté hoy y lo que quiero hacer. Pero el amor siempre está junto a los mandatos de Dios. Y cuando cumplimos con los mandatos, o cuando tenemos amor de verdad y entendemos el amor de sacrificio, cuando lo llevamos a cabo, vamos a cumplir con la palabra de Dios y los mezcla a los dos. El amor nunca está basado solo en emoción y la palabra de Dios no es solo reglas, sino que es una mezcla.
Y cuando yo veo que yo amo a mi hermano, a mi prójimo, lo que voy a querer hacer es cumplir con los 10 mandamientos para no dañarlo, para no lastimarlo, y a veces me va a llevar sacrificio. Y Pablo redondea todas estas cosas, y hermanos, todas estas cosas son un proceso en nuestra vida. Son cosas difíciles. Si yo te digo, sí, alguien mató a un ser querido de tu familia, tenés que amarlo. Y te apunto y te digo, tenés que amarlo, ya está. Dios dice que hay que amarlo. Y vos decís, sí, lo amo con todo el corazón. ¿Funciona así? No, es un proceso. Cuando vamos pensando como Dios, Él va cambiando eso para que podamos amarlo de esa manera. Y así todas estas cosas, a veces algunas son más complicadas que otras, pero esto es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Es lo natural que debe salir de un corazón que fue redimido, regenerado por la gracia de Dios. Y llegamos acá a los últimos versículos del capítulo 13. Y Él va a redondear o va a darnos una última sugerencia, aunque no es una sugerencia, un último mandamiento acá. Y dice así, Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, dice así, y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Pablo empieza acá y dice, haced todo esto, está haciendo referencia a todo lo que acabo de resumir, a todo lo que está escribiendo en su carta. Y él llega acá a una conclusión cuando vos estás viviendo de una manera de sacrificio para Dios, donde decís, Dios, usa mi vida. Él dice, vas a hacer todo esto, debes hacer todo esto, pero hay una cosa más que tenés que entender. Y lo que básicamente nos va a decir es que es hora de despertar. Es hora de dejar de jugar con Dios. Es hora de tomar los pasos necesarios para poder vivir como Dios nos manda y requiere y quiere. Y entonces él dice ahí en el versículo 11, nos da algunas cosas que sabemos. Nos dice en el versículo 11, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Pablo dice, hermanos, es momento de ver tu reloj, aunque ¿saben qué? No usa la palabra para el tiempo cronológico. Él dice, es la hora, pero no está hablando de un reloj. Usa la palabra kairos, y la palabra kairos es era, época o edad. Y Pablo está diciendo, conociendo el tiempo, que ya es el último tiempo, que ya es la última época, que el pecado está en su punto final. Se está acercando el día que viene el Señor, que vamos a ver en un momento, y ese día se está acercando y al final el pecado va a desaparecer y Dios va a juzgar ese pecado. Ya está llegando al final. Entonces Él está llamando la atención de los creyentes ahí en Roma y está diciendo, basta, despierten. Es hora de prestar atención, es hora de dejar de jugar con Dios. Y Él dice ahí, ya es hora de despertaros del sueño. Los hermanos en Roma, y nos pasa a nosotros también, estaban durmiendo. Estaban como, bueno, algún día voy a arreglar cuentas con el Señor. Algún día, Dios, yo voy a darte mi tiempo, y Dios, yo voy a darte mi servicio, y Dios, yo voy a dar mi cuerpo como sacrificio hacia ti. Yo sé que vos querés eso hoy, pero algún día lo voy a hacer. Tengo otras cosas que tengo que hacer primero. Y viven en un mundo de sueño. La enciclopedia británica define el sueño como un estado de inactividad,
con pérdida de conciencia y una disminución en la respuesta a los acontecimientos que ocurren. Y Pablo está usando esa palabra y nos está diciendo, están dormidos. Dios está haciendo algunas cosas y llega el final de los tiempos y Dios quiere que vivas para Él de una cierta manera y vos estás como, algún día lo voy a hacer. Déjame dormir un poquito más. Déjame soñar con las cosas que yo siempre pensé que iban a pasar en mi vida. Sé que me salvaste, estoy muy agradecido por eso, pero ahora déjame disfrutar porque total, vos ya me salvaste. Entonces quiero seguir en mi sueño. Y Pablo dice, ya es hora. El sueño está terminando. Despiértense. Cuando estamos dormidos normalmente no sabemos nada de lo que está pasando, ¿no? No voy a decir quién, pueden preguntarle después, pero van a saber. Pero me acuerdo una vez que nosotros teníamos un perro y después mi señora me dijo, nunca más me dejes tener un perro. Y por eso hoy no tenemos un perro, no porque yo no quiera, sino porque mi señora me dijo eso y yo quiero seguir esa regla a rajatabla, ¿no? Pero tuvimos un perro una vez. Alguien nos dijo, ay, sí, tenemos un perro, lo tuvieron un mes o algo así en su casa y dijimos, ay, qué lindo, un perrito para Emily. Emily tenía creo que 2 años en ese momento y teníamos un pequeño perrito, lo llamamos Goliat. O ya tenía ese nombre, no me acuerdo. Bien, llega a casa y Goliat era un llorón, esa es la realidad, ¿no? No le lloraba al pueblo judío en este caso, pero lloraba toda la noche. Lo poníamos en la cocina. Estaba bien, tenía su comida, tenía todo lo que necesitaba y empezaba toda la noche. Y cada vez que él hacía ruido, yo no soy una persona que duerme y que me puedo olvidar de todo lo que está pasando. Entonces a mí me despertaba todos los días. Y yo estaba muy contento con el perro en ese momento, ¿no? Entonces pasa una noche y le digo a mi señora, ese perro va a morir si no deja de ladrar a la noche. No sé milagrosamente cómo va a morir o va a desaparecer. Descansé un poquito a la tarde no lloraba, podías dormir una siestita, digo, bueno, ya estoy. A la noche nos íbamos a acostar y empezaba otra vez a ladrar y a hacer ruido. Y ese día cuando me despertaba o me levantaba a la mañana decía, está más cerca a morir ese perro, ¿no? Bueno, resulta que pasamos más o menos 6 días con este perro haciendo eso. Y nos enteramos que los dueños anteriores, que solo lo habían tenido por un tiempo, lo tenían en su cama con ellos cuando iban a dormir. Entonces, yo no iba a hacer eso. Perdón, hermanos, si hacen eso está bien, pero yo nunca voy a hacer eso. Y yo estaba como, en nuestra casa no va a dormir con nosotros. Pero claro, como estaba durmiendo solo, empezó a llorar todas las noches. Entonces, una noche tuvimos la brillante idea de decirle a alguien, un familiar muy cercano mío, vos te gustan los perros, ¿no? Bien, bueno, nosotros te pagamos, vos venís, dormís en el living y si el perro hace ruido, vos te despertás y lo calmás, ¿no? Así nosotros podemos por lo menos dormir una noche, así estábamos desesperados. Bueno, empieza la noche, no lo escuchamos al perro llorar ni nada, estábamos ahí, nos dormimos. A eso de las 2 de la mañana, otra vez el perro ladrando, gritando más que nunca. Claro, yo bajo la escalera para ver qué estaba pasando y por qué la persona que tenía que cuidarlo no estaba cuidándolo. La persona que lo estaba cuidando estaba dormido en el sillón, totalmente fuera de todo lo que estaba pasando, y el perro al lado, ¡wow! 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 Al lado de la oreja. A mí me despertó, a esa persona no la despertó. No, devolvimos el perro después, quiero que sepan nomás, porque no íbamos a dormir, se lo devolvimos a su dueño, ellos estaban contentos con tenerlo otra vez. Y duerme, no sé si hoy está todavía, pero dormía en la cama con ellos. La historia, a veces hay personas que duermen más fuerte que otros, ¿no es cierto? Pero normalmente cuando dormimos hay momentos donde no sabemos qué está sucediendo a nuestro alrededor. Perdemos la conciencia, si podemos decirlo así, porque no sabes qué es lo que está pasando a tu alrededor, no tenés idea. A veces sí, podés escuchar algunas cosas y te despertás, pero la mayor parte de tu sueño estás dormido, estás soñando, estás pensando en cualquier otra cosa menos las cosas diarias que tenés que hacer.
Y Pablo está diciendo acá, él dice, despertate de ese sueño. A ninguno de nosotros nos gusta despertarnos a la mañana, creo yo. Quizás hay algunas personas que sí. Pero vos estás en un profundo sueño y alguien te hace así y te despertás, primero como preocupado y segundo después de estar con, ¿por qué me despertaste? ¿No es cierto? Pero Pablo está diciendo, ok, estás acostado, estás soñando, estás viviendo y haciendo lo que vos quieras. Y te levanta así, te está empujando, te está agarrando y te está diciendo, hey, es hora de despertarte. Es hora de levantarte del sueño. Es hora de dejar de jugar con Dios. Y después dice en el final del versículo 11, ¿por qué? Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Qué está hablando allí? No está hablando de que no tenés la salvación la tenés. Él está diciendo la culminación de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación realmente comienza, Cristo muere en la cruz, hace toda la obra de la salvación, es allí donde es completo y tiene la victoria sobre el pecado y sobre la muerte y sobre Satanás, ya lo tiene. Pero nosotros en algún momento escuchamos el Evangelio, escuchamos lo que Cristo hizo en la cruz. Y nosotros, por la gracia de Dios, ponemos nuestra confianza en eso, creemos en eso. Y cuando creemos en eso, la Biblia nos dice que somos salvos. Y aunque tenemos todo prometido, la salvación significa que el pecado ya deja de estar, que el pecado ya no tiene victoria en tu vida. Y quizás vos estás acá y vos crees en Cristo como tu Salvador y ¿sabes qué? Seguís luchando con pecado. ¿Por qué? Porque la obra completa de la salvación no se ha terminado para nosotros. Delante de Dios, Dios dice, esto se va a completar, pero ya va a venir esa parte donde se completa. Y cuando vuelve el Señor, nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado. Un cuerpo que ya no lucha con el pecado. La vieja naturaleza, el pecado, la carne, va a desaparecer. Y vamos a tener un cuerpo diseñado para toda la eternidad y el plan completo de la salvación se cumplirá en ese momento en nuestras vidas. Entonces Pablo dice, vos estás jugando con Dios, estás dormido, estás en tu sueño, estás haciendo lo que vos querés, en vez de decir, Dios, voy a vivir para ti. Y él dice, ahora la salvación está cerca. El Señor va a venir. ¿Saben qué? No voy a entrar a todos los detalles porque podemos estar horas, pero Dios puede regresar hoy. Él puede venir hoy. Él puede venir durante esta reunión. Algunos dicen, si va a venir, que venga antes que el pastor predique por 2 horas, ¿no? Pero el Señor puede venir hoy. Y Pablo está diciendo, está cerca de nosotros. Ahora, ¿cuándo escribió esto Pablo? Bueno, pensamos que casi en el año 60, ¿no? Un poquito antes creo que es Romanos, pero no, 60, 62, algo así. Entonces, tenemos que casi 2000 años de cuando se escribió este libro. Cuando Pablo le escribe a los hermanos en Roma, cada día que vivían estaban ¿qué? Más cerca a cuando regresaba el Señor. Pablo no está diciendo en algún momento, él dice no. Para los hermanos en Roma y para Pablo el Señor podía venir en ese momento. No vino en ese momento. Por 2000 años no ha venido. Pero hoy Él puede venir. Él puede venir mañana. Él puede venir en esta semana. Y entonces lo que Pablo está marcando ahí es, cada día que pasa estamos más cerca al final de nuestra salvación, a que se complete el plan de la salvación. Entonces Pablo dice, despertate. Deja de jugar con Dios y despertate de tu sueño y de lo que vos pensás que vas a hacer con tu vida y decirle a Dios, Dios, úsame. Porque Dios está por volver. Muchos de nosotros no pensamos en lo que Dios o cuándo va a volver Dios. Pero les garantizo esto, si vos pensaras que hoy Dios va a regresar, vos vas a querer estar listo. Y hay cosas en tu vida que no estarían si realmente pensás que Dios regresa hoy. Hay cosas en tu vida y en tu andar diario que no permitirías si sabes que Dios regresa hoy.
Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Miren el versículo 12. Dice, la noche está muy avanzada. Sí, la noche acá está haciendo referencia al sistema del mundo de Satanás, pero el pecado, ahí es donde sucede normalmente en la noche, aunque hay mucho pecado de día, ¿no? Pero lo que está diciendo acá es, el final del tiempo o del reino del pecado está cerca. Ya se empieza a asomar el sol. Está muy avanzado, dice, y el día está cerca. Cuando habla del día ahí está hablando del amanecer, pero está hablando del inminente regreso de Cristo. Puede pasar hoy. A veces miramos la noche y el pecado, el dominio de Satanás, el sistema del mundo parece que es interminable. Parece a veces que se está volviendo más fuerte y más grande y que tiene más poder, pero Dios dice, no, se está terminando, está llegando a su fin. El día se acerca, el Señor va a regresar y cuando el Señor regresa va a juzgar a los pecadores y va a dar el cuerpo glorificado a los creyentes. Segunda Tesalonicenses 1, 5 al 8. Acá Pablo le está hablando a los hermanos en Tesalonicenses, pero les habla a los inconversos aquí en este pasaje. Dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Una de las cosas que Él va a hacer cuando regrese es que va a castigar el pecado. Esas personas que hoy dicen no hay un Dios y que son rebeldes hacia Dios, Dios dice, un día va a venir el Señor y va a dar retribución, va a castigar al hombre pecador que no obedeció la palabra de Dios. Y a los creyentes, Pedro dice en 4:7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Lo que está diciendo es, presta atención, sé sabio. Toma tu tiempo con sabiduría y úsalo para Dios. Y está con un espíritu sobrio de prestar atención a lo que está sucediendo alrededor. Y él dice ahí específicamente, ese pasaje habla de la oración. Pero está diciendo Pedro, está cerca al final. Santiago capítulo 5, versículo 8. Sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Obviamente, alguno de estos pasajes está hablando de tribulación que está viviendo el creyente. Quizás estás viviendo tribulación. Y podés aguantarlo, podés sostenerte en la verdad de que Dios está cerca. La segunda venida del Señor está cerca. Y Él va a castigar y Él va a terminar lo que ya completó con la obra de salvación, pero se va a completar en que nuestros cuerpos serán glorificados y vamos a reinar con el Señor por toda la eternidad. Y Pablo dice, está cerca eso. Sí, parece que el mundo peca y que no hay consecuencias. Parece que el sistema de Satanás es sin fin. Corrupción por todos lados, pecado abiertamente por todos lados. Pero Pablo dice, Dios dice, ya está llegando a su fin. Eso es lo que sabemos. Y entonces Pablo dice, nos va a dar una segunda cosa, que es lo que debemos sacar o lo que debemos evitar en nuestra vida. Y lo vemos en el versículo 12, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto... Entonces, si ya sabemos que el Señor viene, por tanto, esto es el resultado que debe pasar en tu vida. Dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz.
Entonces él dice acá, ya que nos estamos despertando del sueño, Pablo dice, te levantó, te despertó. Dijo, deja de jugar con Dios, es hora de despertarse. Y vos estás ahí con los ojos tratando de entender qué está sucediendo. Él dice, ya viene el Señor. Vos decís, ¿en serio? Ya viene el Señor. Y vamos a estar así ansiosos y limpiarnos los ojos y decir, ya viene el Señor. Vamos a prepararnos. Y entonces Pablo dice, ya que viene el Señor, esto es lo que debes estar haciendo. Esta es tu preparación. El Señor puede venir hoy, ¿estás listo? Y él dice, desechemos las obras de tinieblas. ¿Qué significa eso? Está diciendo, ese pecado en tu vida, sácalo. Ese pecado que quizás ha tenido victoria en tu corazón y lo has permitido estar. Él dice, debemos desecharlo, dejarlo de lado, que ya no sea parte de nuestra vida. Y después nos dice, y vistámonos con las armas de la luz. Vamos a ver esas dos cosas porque en el versículo 13 y 14 nos dice unas cosas más específicas. Pero él dice, desechá el pecado de tu vida. Hermanos, todos luchamos con pecado. Todos. Soy un pastor, lucho con pecado. Hay días que tengo victoria sobre el pecado y hay días que fracaso con el pecado. Tengo una lucha con el pecado. Y voy a tener esa lucha hasta que el plan de la salvación sea completo. Y ese día ya no lo voy a hacer. Pero ¿saben qué? No puedo vivir en un sueño. No puedo decir, voy a seguir viviendo. Sí, Señor, quiero servirte, pero este pecado me lo voy a guardar. No voy a dejar que Dios tenga victoria sobre esto. Sí, voy a vivir para el Señor, no puedo servirle porque tengo otras cosas en mi vida. Y Pablo está diciendo, no, el día se acerca, está amaneciendo. Dios quiere llamarte la atención y Él dice, deja de jugar conmigo, despertate y agarrá esos pecados por los cuales Dios murió. Volvé a Romanos 6 y 7 que nos dice cómo debemos luchar contra esas cosas para poder tener victoria y sacalas de tu vida. Ahora quizás me decís, bueno, pastor, pero vos no tenés idea la fuerza, el poder que tiene ese pecado en mi vida. Yo sé lo que es el pecado. Yo sé la fuerza que puede tener en tu vida, pero también sé que cuando vemos la palabra de Dios, Dios nos ha redimido, Dios nos ha rescatado y empezás a tomar decisiones en tu vida y empezás a dejar moldear tu mente. El Señor moldea tu mente y tu corazón y va cambiando y vos decís, puedo decir que no al pecado, puedo evitar estas cosas. Y Pablo nos dice, desechalos, agarrá eso y decí, basta. Hasta acá llegaste. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, Pablo le habla a los hermanos en Éfeso y le dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, que es el pecado, dice, os despojéis del viejo hombre, está haciendo referencia a su carne, a su pecado. El viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Perdón. ¿Y qué pasó ahí? Faltan algunos versículos. Pero bueno, el 22 dice, dejalo de lado, despojá el viejo hombre. La idea de desechar acá, y la palabra que usa, es la idea de un soldado que estuvo de fiesta. Un soldado la noche anterior se fue de fiesta, estaba tomando, todavía estaba vestido en su ropa de soldado, pero estuvo toda la noche en su pecado, haciendo lo que quería, y se duerme, borracho, sin pensar en ninguna de las cosas que estaba pasando, pero llega el amanecer y ¿saben lo que tiene que hacer el soldado? Tiene que despertarse y tiene que vestirse y prepararse para la batalla que está cerca. Esa es la imagen que nos da acá Pablo.
Pablo está diciendo, la noche está avanzada, el día está cerca, entonces vos desechá el pecado de tu vida. Antes de entrar a la lista, porque Él nos da una lista de pecados. ¿Qué pecado tenés en tu vida que no estás dispuesto a desechar? Pablo está diciendo, ya está, es hora de tomar las decisiones. Es hora de luchar con ese pecado que no querés luchar. Es hora de desecharlo, sacarlo de tu vida. Es el momento. Desechar las obras de las tinieblas. Y llegamos al versículo 13. Y Pablo acá menciona varios pecados específicos que son obras de las tinieblas. En el versículo 13 dice, andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Él va a mencionar 6 pecados. Obviamente todo pecado es lo que está hablando acá, pero él menciona estos 6 y empieza con la palabra orgías. Saben que originalmente la palabra es komos en griego, y originalmente esta palabra se usaba para fiestas públicas que estaban organizadas en honor a alguien que había logrado una gran victoria. Entonces, cuando había una gran victoria, celebraban y tenían una palabra que se llamaba komos, que era la palabra orgía. Obviamente, vos estás como, bueno, eso no es lo que significa hoy, no era lo que significaba tampoco en el tiempo de la Biblia, pero ese era el origen de la palabra. Y más tarde la palabra se refirió a fiestas nocturnas que incluían borracheras, brujería, consumo de drogas, toda forma de inmoralidad sexual, incluyendo adulterio, fornicación, homosexualidad, pedofilia y pornografía. Eso fue en el tiempo de Roma, cuando Pablo está escribiendo, así se usaba la palabra en ese momento. Entonces Pablo no está diciendo, ay, dejá las fiestitas de lado. No, él está hablando de lo que nosotros entendemos como orgías y quizás era aún peor el uso de la palabra. Ahora te hago esta pregunta, ¿por qué le diría eso a los creyentes en Roma? ¿No es obvio eso? Y la respuesta es sí, es obvio. Pero aparentemente habían algunos creyentes que estaban jugando con Dios. Dijeron, yo soy salvo, ya me salvó, puedo vivir con el pecado no me afecta, estoy bien. Total, después me arrepiento y el Señor me perdona. Y Pablo dice, no, deja de lado estas cosas horribles como el pecado de orgías. Él pasa al próximo, dice borracheras. Porque quizás decir, bueno, orgías sí, obvio que es pecado. Es más, hoy en día el mismo sistema del mundo está en contra, muchos, ¿no? Hay muchos a favor, pero hay muchos en contra de ese pecado. Dice, no, eso ya es demasiado. Pero están borracheras, a veces borracheras decimos, bueno, ese lo aceptamos un poquito mejor, ¿no? Es una intoxicación intencionada o habitual. ¿Saben que los paganos aborrecían el pecado de la borrachera? ¿Por qué? Porque mostraba una falta de autocontrol de la persona. Los mismos pecadores odiaban el pecado que traía por emborracharte, porque no tenías autocontrol. Hoy en día, aunque hoy vemos propagandas y tenés que tener alcohol en todos lados, aún hoy en día, cuando alguien se emborracha, ¿qué hacemos? Normalmente cuando hay alguien bien borracho y está haciendo un escándalo, sale la cámara de fotos, ¿no? El video, tu celular, porque tenés que grabarlo y después va a ir a las redes sociales y todos se van a reír. Mirá el descontrol de esta persona que totalmente está fuera de sí. Y hasta el mundo sabe que no es así. Hay personas que hoy usan el alcohol para relajarse, para olvidarse de sus problemas, para tapar su culpa o diferentes cosas que están sucediendo en su vida. Y aunque hoy el mensaje no es un mensaje en contra del alcohol en sí, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios es muy claro que no debe ser usado ni como un narcótico, ni como un estimulante artificial, ni para aflojar inhibiciones para
para hacer cosas que están prohibidas por Dios. No entendemos, algunos dicen, bueno, yo puedo tomar hasta cierto nivel en la sangre, ¿no es cierto? Ahora el problema es, ¿cuál es el nivel donde yo todavía tengo autocontrol de mi vida? Bueno, hasta hace poco era un cierto nivel, ni sé cuáles son los niveles, y ahora ¿qué es? 0, ¿no es cierto? Que sé que no es verdad eso, porque cuando vos estás manejando y el otro se te empieza a cruzar así, sabés que tomó algo, pero sabemos ahora que el mismo gobierno, las mismas leyes de la ciudad y diferentes lugares están diciendo no, es alcohol 0, porque una vez que tomás no podés tener el control necesario de tu vida. Obviamente acá está hablando de borracheros y es la borrachera y es la idea de estar fuera de control, no tenés autocontrol de tu vida. No sabemos cuál es el nivel. Sí sabemos que la palabra de Dios nos dice al creyente que debemos estar controlados por el Espíritu Santo. Entonces, basado en el principio bíblico, debo evitar el alcohol. Y aun si no lo evito, porque puede ser que vos decís soy un hermano débil o un hermano fuerte y creo que está bien, nunca debe ser usado para controlarte o cambiar tus inhibiciones. Pablo dice, sácalo. Seguimos. Va al próximo y dice, debemos andar decente de día y no en promiscuidad sexual. La palabra acá, la palabra para inmoralidad sexual principalmente es la palabra porneía. Ese es el término más común para la inmoralidad sexual. Pero acá está usando la palabra coite. Y se refiere realmente a una cama o a la cama matrimonial. Esa es la palabra. Realmente, en el contexto que fue usado en Roma, llegó a significar la expresión de irse a la cama con alguien del sexo opuesto. Eso es lo que tenía como referencia cuando Pablo lo está usando. Ahora, depende del contexto, porque podía ser usado la misma palabra para el matrimonio honrado, para la cama matrimonial honrado, que Dios no solamente dice eso está bien, sino que eso es lo que promueve la palabra de Dios, o podía usarse de la misma manera para la promiscuidad sexual ilícita. Y Pablo acá obviamente el contexto es un contexto negativo y él está diciendo, se refiere a toda actividad inmoral que tiene lugar en el dormitorio. Lo que es ilegal, lo que es ilícito, lo que va en contra de los principios de Dios. Y Pablo dice, sácalo, no debe existir en el creyente. Seguimos. Usa la palabra lujurias. La lujuria se refiere a un pecado descarado. Significa la ausencia de contención. No es solo que peca el hermano, sino que lo hace públicamente y luego presume de ello. Entonces, no solamente está pecando, sino que está como yo pequé y disfruté de mi pecado de esta manera y abiertamente lo comparte con otros. Exhiben su inmoralidad en público. Otra vez, ¿por qué le está diciendo todas estas cosas a los hermanos en Roma? Porque luchan con pecado. Y no es algo que no puede suceder que los hermanos participen de estos pecados. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero Pablo está diciendo, basta de jugar con Dios. Estos pecados no deben estar en tu vida. Ah, pero Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, Él me va a perdonar. Pablo dice, sácalo de tu vida. Seguimos. Algunos dicen, bueno, yo no tengo nada que ver con todos esos pecados que mencionaste. Mencionaste 4 pecados horribles, no es parte de mi vida. Bueno, acá vienen los que nos gustan más a los cristianos, ¿no? Y viene la palabra pleitos. Y esto es realmente una disputa, es una discusión, un desacuerdo, es enemistad. Es más que eso, es un espíritu de competitividad que busca salirse con la suya.
Yo voy a seguir peleando y causando conflicto hasta que me den lo que yo quiero que me den. No importa el costo, no importa el daño a otros. Es un deseo de ser el número uno, no importa lo que pase. ¿Y saben qué? Este sí nos toca un poco más cerca a los cristianos. Decimos, bueno, yo amo a Dios y sí, pero yo quiero esto y esto es lo que quiero y quiero que todos hagan de la forma que yo dije que lo hagan. Y voy a discutir y voy a marcar mi punto vez tras vez tras vez hasta que se muevan como yo quiero. Pleitos, discusiones, desacuerdos, enemistad, solo para ser el número uno, para recibir lo que vos pensás que mereces. Y el último en esta lista es envidias. La palabra es la palabra celos y es la idea de ver éxito de los demás y te enoja, te molesta. Dices, Dios, ¿por qué bendeciste a ese creyente? Es un desastre, ¿cómo lo vas a bendecir de esa manera? Te enoja que él recibió algo, que vos no. O mirás tus fracasos, mirás tu vida y te comparás con otros y decís, ¿por qué yo tengo todos estos problemas y él no? Y te empezás a tener envidia, es una idea, un sentimiento de celos contra otros. No solamente entre creyentes, a veces miramos el mundo y decimos, Dios, ¿cómo puede ser que fulano, que es un pecador, que no te agrada en nada, no quiere vivir para ti, es rebelde hacia ti? ¿Cómo puede ser que él tenga las cosas que él tiene? Y yo, que estoy tratando de vivir para ti, y estoy tratando no puedo trabajar el domingo porque tengo que congregarme, y encima no me das las cosas que yo creo que me tenés que dar. Y tenemos envidia del mundo y tenemos envidia de otros creyentes y tenemos una vida de envidia. Y lo único que podemos pensar es, ¿por qué Dios no me da a mí lo que le da a otros? Y Pablo dice, saca esa forma de pensar de tu vida. Dios no funciona así. Dios dice que cuida de sus hijos. Y Él bendice como Él quiere bendecir a cada uno de sus hijos. Y cada uno de nosotros debemos decir, gloria a Dios que lo bendijo a mi hermano o a mi hermana de esta manera. Y gracias a Dios que me bendice a mí con las pocas bendiciones que yo quizás creo que tengo. Dios me bendice a mí y me cuida mostrando que soy su hijo. Todos estos pecados deben ser desechados de mi vida. Quizás vos decís, bueno, no tengo ninguno de estos. No estoy luchando con estos en este momento. Entonces, ¿qué debes hacer? Bueno, hay pecados en tu vida que estás luchando porque somos pecadores. La lista no es para decir, bueno, si no tenés estas 6, zafaste. No, deja que el Señor obre en tu corazón y saca el pecado de tu vida. Desechalo. Es un proceso, pero vas a ir sacándolo. Toma los pasos. Yo me acuerdo cuando era joven y yo luchaba con diferentes cosas. Lucho con cosas hoy también, pero luchaba con ciertos pecados. ¿Y saben lo que hice? Tomé decisiones de cómo me iba a mantener lejos de la circunstancia que me puede llevar a pecar. Si hay alguien que tiene un problema con el alcohol y tiene que ir al trabajo y tiene que cruzar caminando 6 bares diferentes y tiene una adicción al alcohol y dice, no voy a tomar más, pero va y siente el olor, que a mí no me gusta el olor, pero siente el olor cuando pasa por el bar y están todos ahí, parece que están todos contentos. Cambia la forma que vas al trabajo, ¿no? Camina 3 cuadras extras y no pases por el bar. Y así en cualquier momento de tu vida o cualquier situación que estás viviendo, toma pasos. Si tenés un problema con la pornografía, entonces ponele algo para proteger al internet para que no puedas ver eso. O poner la computadora en un lugar público. O hacer reglas en tu casa, decir, solo se puede usar la computadora en esta pieza cuando hay otra gente. Toma pasos. Pero Pablo está diciendo, pero no podés decir, bueno, es un pequeño pecado. Bueno, no importa.
No, Pablo nos está llamando la atención y está diciendo, despertate, basta, el Señor está por venir, desechá esas cosas, deja de vivir como vos querés vivir y decir, Dios, acá estoy, quiero vivir para ti. Pero no termina ahí, porque no es solo desechar. Pablo nos dice una última cosa en este pasaje, dice lo que debemos ponernos. Y está en el versículo 14, dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Lo que está hablando de vestirse ahí es una ilustración que entendemos, ¿no es cierto? Él nos está diciendo, esto representa el crecimiento espiritual. Un creyente que conoce a Cristo como su Salvador se está vistiendo de Cristo. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que sacás la ropa vieja que tenías en tu vida, ¿no? A algunos de nosotros nos gusta la ropa vieja. Yo, cuando era joven, mi mamá de vez en cuando decía, ya está la ropa, pero no me decía a mí. Ella lo ponía en una bolsa y lo regalaba a otra gente en la iglesia. Decía, Andrés, ya me cansé de esta remera, se lo voy a dar a fulano. Claro, y yo veía a alguien en la iglesia pasar con mi remera, esa es igual a mí. Y después me daba cuenta, mi mamá regaló mi remera que me gustaba. Y si no lo regalaba, porque yo lo escondía, después empezaba a tener agujeros. Pero es tan cómoda, es mi remera favorita. Y tiene agujeros y ya... ¿Y saben lo que hacía mi mamá? Andrés ya terminó, pero no me decía. Y decía, necesitamos trapos en casa. Entonces lo cortaba en pedacitos. Y claro, yo veía pedazos de mi remera y me decía, anda a lustrar los muebles. Y me daba el trapito, que era mi remera favorita, para que lustre los muebles. ¿Por qué? Porque dijo, ya está viejo, ¿no? Y todos nosotros tenemos nuestra ropa favorita. Y nuestra señora, probablemente si estás casado, dice, ya es hora de comprarte otra remerita que sea tu remera favorita, ¿no es cierto? Eso era un gris y ahora parece, no sé, tiene una mezcla de colores porque ya es viejísimo. Pablo está diciendo, sacá esa ropa vieja y ahora tenés ropa nueva. Acá está la ropa nueva, está en la palabra de Dios. Empezá a pasar tiempo con Dios, estudiando su palabra, obedeciendo su palabra, aplicando estas verdades, dejando que Dios moldee nuestra mente y renueve nuestra forma de pensar, a ser como Dios. Y entonces voy sacando pecado porque sé que no le agrada a Dios y voy creciendo en la palabra de Dios y diciendo, mira, Dios quiere mi obediencia y voy aplicando esas verdades. Y eso es lo que está hablando cuando dice vestirse del Señor Jesucristo. No sacamos el pecado y decimos, bueno, ya no voy a pecar y seguimos con nuestra vida como si nada. No, sacamos ese pecado y en su lugar ponemos la palabra de Dios para que nos nutra, para que obre en nuestro corazón, para que nos dé alimento espiritual, para que cambie nuestra forma de pensar. Y entonces ahí vamos a ir creciendo. Yo recuerdo en campamentos donde lo único que me dijeron, iba a campamentos de jóvenes y me decían, deja de pecar, tomá decisiones de dejar de pecar. Y yo decía, tengo que dejar de pecar, tengo que tomar esas decisiones. Y decía, voy a tomar esa decisión para el Señor. Y volvía a casa y sacaba todo lo que me dijeron que estaba mal, y lo saqué de mi vida. El problema, ¿sabes cuál es? Que no incorporé la parte espiritual de la manera que necesitaba hacerlo. Y entonces lo que pasó es, seguí mi vida y después de un rato empecé a pensar, yo saqué eso, ¿era tan malo como me predicaron ahí? No es tan malo. No es pecado que participe en eso, que era un problema en mi vida, me puede llevar a pecar, no es tan malo. Y agarraba algo de lo que había desechado y dije, ¿por qué? Porque no lo había llenado con la palabra de Dios, con dejar que Dios moldee mi forma de pensar, con que Dios me ponga los parámetros que necesito en mi vida. No me estaba vistiendo con el Señor Jesucristo. Entonces desechamos el pecado y nos vestimos, nos nutrimos con la palabra de Dios, vemos la palabra de Dios. Ahora, hermanos, no vas a nunca sacar el pecado
y seguir con victoria en tu vida si no pasás tiempo en la palabra de Dios. No puede pasar. Y vos decís, bueno, pero el pastor predica 1 hora todos los domingos, eso me tiene que alcanzar. Bueno, vamos a hacer esto. El domingo vos venís y traete una rica comida que vas a poder comer por 1 hora y después toda la semana no comas absolutamente nada hasta el próximo domingo. Vas a perder peso como yo con la vesícula, ¿no? Aún yo estoy comiendo mucho menos y estoy perdiendo peso y igual me estoy nutriendo de comida en la semana. Pero así somos con Dios. Decimos, bueno, el domingo está el mensaje y es un buen mensaje y es la palabra de Dios y es un rico alimento, es un buffet de la palabra de Dios. Ah, sí, pero el lunes también tenés que nutrirte varias veces. Es más, los nutricionistas te dicen que comas varias comidas cada 2 o 3 horas. ¿No? Tendríamos que incorporar eso con la palabra de Dios. Ah, el martes también. Oh, el miércoles también tengo que comer. Oh. ¿No? No pensamos así. Decimos, che, qué hambre que tengo. ¿No es cierto? Y debemos nutrirnos todos los días de la palabra de Dios y dejar que Dios moldee nuestra mente. De la misma manera que comer. Efesios 4, 22 al 24, y aquí sí están todos los versículos. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Pero dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Nuestra nueva naturaleza la tenemos. Si conoces a Cristo como tu Salvador, tenés una nueva naturaleza. Y lo que Pablo está diciendo acá es, dejá esa vieja naturaleza y vestite con el nuevo hombre. ¿Cómo hacemos eso? Pasando tiempo en la palabra de Dios, conociendo a Dios, sacando cosas de nuestra vida que no van. Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Habían recibido la palabra de Dios y Él dice, sí, viví de acuerdo a esa palabra que recibiste, firmemente arraigados y edificados en Cristo y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis enseñados o instruidos, rebosando de gratitud. Él dice, sí, ¿cómo vamos a estar arraigados a algo si no pasamos tiempo en la palabra de Dios? La idea es que esto sea lo que estudiamos, lo que conocemos, lo que leemos, lo que deseamos pasar tiempo con la palabra de Dios. Y una última cosa nos dice acá. No, perdón, una más. 1 Tesalonicenses 5, 8 y 9. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, o sea, en control, prestando atención a lo que está sucediendo alrededor nuestro, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. Cuando fuiste salvo, estás de día, debes ser sobrio. Debes dejar que la palabra de Dios moldee tu vida. Y termina con una última cosa en el versículo 14 y dice, antes bien vestido del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Él no dice, y no proveas para las lujurias de la carne. ¿Qué dice? No penséis. ¿Saben que todos los pecados que surgen en nuestra vida comienzan en nuestra mente y nuestro corazón? Dejaste algo ahí en tu vida que Pablo dice, y Dios dice, desechalo. Y lo dejaste, decís, bueno, pero me gusta pensar de esta manera. Después de todo, yo tengo derecho a enojarme, yo tengo derecho a pensar así. Dios dice, saca esa forma de pensar de tu vida y vos decís, bueno, lo voy a dejar ahí. Y ese pensamiento va a llevarte a proveer para lo que vos querés disfrutar. Él dice, no proveas. Es la idea de planificar de antemano. Otra vez la carne acá no está hablando de carne, está hablando de
no del cuerpo físico tampoco, está hablando de la naturaleza anterior, el pecado, que cuando tenemos nuestros cuerpos glorificados, ese pecado va a desaparecer porque Dios ya pagó por eso, ya no va a haber una lucha en nuestros corazones. Vamos a poder dedicarnos 100% al Señor y ya no vamos a estar luchando con el pecado, pero hoy sí luchamos. Y Él dice, no proveas para los deseos que tiene tu carne pecaminosa. Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Dios nos manda a vivir de esta manera. Entonces te pregunto, primero que nada, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Porque si vos no has creído en Cristo como tu Salvador, esto es solamente una actuación porque no podés cumplir con lo que estamos viendo. No podés desechar y poner a Dios en primer lugar y dejar que Él moldee tu corazón porque tu naturaleza es todavía el viejo hombre. Estás en pecado. Naciste en pecado, pecás y ese pecado te separa de Dios, pero Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz. Y cuando Él murió, Él pagó por cada uno de tus pecados, todos. Y fue suficiente para hacer el pago perfecto. Y cuando vos pones tu confianza en eso, crees en eso por fe, que es lo que necesitas para llegar al cielo, es lo único que necesitas. La Biblia nos dice que si crees eso por fe, serás salvo, perdonado, justificado. Entonces quizás estás aquí hoy y no has puesto tu confianza en Cristo. Esto no puede ser parte de tu vida hasta que pongas tu confianza en Cristo. Hermanos, nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, es hora de dejar de jugar con Dios. Ahora, vos podés jugar con el pastor en el hecho de que el pastor no sabe tu corazón. ¿Y saben qué? No sé tu corazón. No lo sé. No quiero saber tu corazón realmente. Pero Dios sabe tu corazón. Dios sabe más que vos tu corazón. Sabe lo que pensás, sabe lo que escondés, sabe lo que no estás dispuesto a entregarle. Y Él mira eso. Y Pablo entendía eso de su propio corazón. Y él dice, es hora de dejar de jugar. Es hora de despertarte. Y te pregunto, hermano, ¿qué hay en tu vida hoy que no estás dispuesto a darle al Señor? Y en ese momento aparecen cosas en tu corazón, en tu mente, y decís, sí, tengo que hacer esto. Podés ignorarlo. Podés actuar y decir, voy a tratar de volver a dormir en mi sueño. Pero Dios nos está diciendo, hey, ya vuelvo. En cualquier momento vuelvo y puede ser hoy. Saca eso de tu vida. ¿Qué hay ahí, hermano, que no estás dispuesto a entregarle al Señor? Y una vez que entendés lo que hay, ¿lo estás desechando de tu vida? No debe ser parte de nuestro corazón, de nuestra nueva naturaleza. No debe ser parte, debe ser desechado. ¿Qué pasos vas a tomar para sacar eso de tu vida? Y en último, si vos no llenás lo que sacaste con la palabra de Dios, con tu relación con Dios, con aprender, con conocer, con obedecer a Dios, entonces tarde o temprano esas cosas van a volver a tu vida. ¿Estás pasando tiempo en la palabra de Dios? Estudiando, conociendo, dejando que Él cambie tu forma de pensar. Él es el que moldea nuestra forma de pensar y nuestro corazón, pero lo hace a través de su palabra. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para obrar en nuestro corazón y ir renovándonos. Pero no va a pasar si vos no estás pasando tiempo en la palabra de Dios. Entonces estás estudiando la palabra de Dios. Es hora, de despertar.
¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este llamado que vemos acá, un llamado de atención a nuestras vidas. Señor, sabemos que tu venida está cerca. Anhelamos tu venida. La venida, tu segunda venida representa el fin del poder del pecado y el poder de la muerte. Y esta lucha que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, que tantas veces nos desanima, que tantas veces nos cansa, que tantas veces nos hace sentir tan mal. Y Señor, sabemos que tu venida está cerca. Tu palabra nos indica que puede pasar en cualquier momento y anhelamos ese momento. Señor, ayúdanos a vivir vidas sabiendo que puede llegar en cualquier momento y que nos podamos despertar y dejar de jugar contigo. Obra en nuestro corazón para que podamos tomar decisiones, cada uno de nosotros, que te agradan a ti, de desechar cosas que sabemos que no están bien y de llenarlas en su lugar con estudio de tu palabra y tiempo conociéndote y obedeciéndote y dejando que nuestra mente sea moldeada por ti. Señor, te damos gracias por este llamado de atención y pedimos que nos des disciplina y sabiduría para poder cumplir con desechar pecados de nuestra vida y vestirse de Cristo. Señor, te pido, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, que hoy pueda poner su confianza en ti. Que se dé cuenta que Cristo ya hizo todo y que Él murió por cada uno de los pecados y puede ser perdonado por creer en Cristo y la obra que Él hizo. Y así pasar de una vieja naturaleza a una nueva naturaleza y también pasar de una vida sin Cristo con destino al infierno a pasar a tener las bendiciones espirituales y ser llamado hijo delante de Dios. Te pido, si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy pueda poner su confianza en ti. Señor, ayúdanos a vivir estas verdades. Que el deseo de nuestro corazón sea de traerte gloria por obediencia a tu palabra. Y pedimos que sigas obrando en cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.